los problemas del té, lo que pasa en Cañuelas y el mundo. Un programa hecho por gente de tu ciudad. Buen día, ciudad, en Cosmos 100.1. Seguimos compartiendo en la radio. Estoy ya en comunicación, siendo, digamos, una mañana linda, una mañana donde cada uno puede estar expresando lo que siente en las distintas problemáticas que tenemos. Nosotros tenemos una problemática interesante con el tema de tomas de terreno. Entonces voy a hablar con Jorge Ceballos, quien es secretario general de Libres del Sur, a quien le doy la bienvenida. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atenderme. Buen día, no, gracias a ustedes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, la problemática que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, ustedes no son ajenos a conocer esta realidad, y quiero que me cuente cómo lo están viendo y cuál es, digamos, el punto más central de lo que está pasando para que la gente se desborde de la manera que lo ha hecho. El caso Guernica, por ejemplo, que justamente un juez que pertenece al juzgado número 8 de Cañuelas es el que postergó ahora el desalojo, y bueno, y ya los dueños de las propiedades tienen temor de que ese desalojo no llegue nunca. Y bueno, quiero escuchar la voz de alguien que está trabajando constantemente al lado de la gente y que me dé su opinión, amigo. Bueno, mira, creo que hay dos situaciones. Uno es una cuestión vinculado a la vivienda y al hábitat, que lleva décadas de distintas administraciones que no se resuelve. O sea, es una vergüenza que en este país cualquier persona no tenga acceso al suelo, ¿no? O que el valor que tienen hoy los terrenos en cualquier lugar, ¿no? Coincido. Uno compra una hectárea en algún lugar bueno de la mejor de la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, puede valer $15.000, y uno compra un lote, digamos, que representa la 20ª parte de eso, y sale, digamos, $40.000-50.000, no tiene sentido. Entonces, la verdad que ahí hay un déficit y de las distintas administraciones con el tema. Después está lo que pasa estrictamente a partir de la pandemia, que se perdieron. En el caso de las empleadas domésticas se calcula que alrededor de 270.000 puestos de trabajo. Ayer salieron los informes inclusivos oficiales de cómo aumentó la desocupación. O sea, la cantidad de gente que inclusive que trabaja en chángар y sin registrar su relación laboral ha quedado sin su fuente de trabajo. Eso llevó a una situación, o sea, tuvo derivaciones que muchos dejaron de pagar los alquileres. O sea, no pudieron pagar los alquileres, y ya había en los años previos una gran cantidad de gente, debido a la recesión, al desastre económico de la anterior gestión, mucha gente en situación de calle, ¿no? Jorge, me está encantando su explicación, pero quiero no corregirlo, por favor. Usted es libre de decir, como la palabra lo dice, Libre del Sur, de decir lo que quiere. Pero a mí me parece que fue la anterior gestión de Macri y la anterior gestión de Scioli, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, y del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Esto no es propiedad, no es propiedad. No me estás corrigiendo, porque en realidad yo te dije hace varias décadas el problema habitacional. Tienes razón. Entonces, décadas son varias administraciones. Lo que te digo es que en la economía, no ya en la cuestión de la gestión, estaba hablando de la situación económica. Bien. Los últimos 4 años de Macri, digamos, fueron años de, bueno, que todos conocemos, se cerraba un local gastronómico en Capital Federal por día. Todos los días uno cerraba, para decir un dato, ¿no? Si a eso le agregamos ahora la situación de la pandemia, entonces tenemos una situación social complicada, que ha llevado a que, bueno, a que la gente que está en situación de calle, algunas de ellas, que no son todos, porque hay mucho más gente que está en la calle y que, bueno, no todos toman esta decisión, digamos, ¿no? Han ido a este tema de la ocupación que todos conocemos. Yo, si me preguntas respecto si estoy de acuerdo con intrusar terrenos, no estoy de acuerdo, porque también tiene derecho el que adquirió un terreno a tener la disponibilidad del mismo, que nadie venga y se lo ocupe y se adueñe, mucho menos, ¿no? Entonces, hay una situación, digamos,
de falencia en las administraciones, de gente que no tiene vivienda, que no tiene trabajo ni para pagar un alquiler, y una situación de un dueño de un terreno privado que no tiene que por qué pagar las consecuencias de los malos gobiernos. ¿Y a usted no le parece que hay un grado de responsabilidad de los dirigentes sociales, caso Graboy, que incitó en algún momento a la toma de terrenos? No he visto que él incitara. Es más, le escuché opinar de que él tampoco estaba de acuerdo, pero que lo que cree que no soluciona, lo que cree es que no se soluciona, yo en eso coincido con él, que esto no se va a solucionar con el Código Penal. No, está bien, pero Graboy en un momento dijo que, o sea, él no llamó a ninguna revolución, dijo que si había campos y cosas que ocupar, había que hacer toda una reestructuración en este tema. Él planteó una reforma agraria. Claro. Yo creo que una reforma agraria no es lo mismo que llamar a ocupar terreno. A ver, ¿qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tiene? Ayúdeme a esclarecerlo. ¿Qué diferencia entre qué? Una reforma agraria a tomar terrenos. Bueno, no sé, pregúntele a Graboy el que propone, depende de qué reforma agraria. No, le pregunto a usted, Pero yo no estoy proponiendo eso. Claro, perfecto. Usted me pregunta de algo que yo no propongo. Bien. Entonces, el punto en esto, y lo que sí estoy claro, que una cosa es llamar a ocupar terreno y otra es proponer una reforma agraria. La reforma agraria puede ser una expropiación de determinada cantidad de tierra. Expropiación no quiere decir no pagar. Expropiación se declara de utilidad pública, se puede, a pagarle a los propietarios el importe de eso y con eso hacer loteos. Que lo tiene que hacer el Estado. Claro. Perfecto. Tiene que organizar, llevar adelante, eso es una cosa. ¿Y quién está detrás de la toma de terrenos? ¿De gente inocente, que necesita vivir? Es que no hay detrás de nadie, son la gente que va y toma por necesidad. Yo te digo porque hay gente que pertenece a mi organización que vos te enterás que ha tomado después que lo ha hecho. No es que te viene y te consulta. La gente tiene esa situación, como no te consultan, qué sé yo, si van a ir a jugar al fútbol no te consultan, van y hacen y vos te enterás porque el tipo está... Entonces usted como dirigente reconocido del Movimiento Libre del Sur, también se siente como que las bases lo superaron, porque si no... No, para nada. No me superaron nada, ¿qué me van a superar? No, pero digo, si no le consultan. Pero ¿y por qué me va a consultar de un acto privado? Yo en mi organización yo no le digo a alguien si se tiene que casar o no casar, si tiene que... Simplemente participan de determinados reclamos y algunos, viene esta situación de desesperada, situación social, y fue y lo hizo. Y yo no lo voy a condenar, lo voy a apoyar. Claro. Porque está en esta situación y creo que hay que darle una solución. Ahora, vuelvo a insistir, yo no estoy de acuerdo ni que tenga que pagar las consecuencias el propietario, que a lo mejor adquirió terrenos con todo un esfuerzo. Entonces, ¿por qué trabajó o le fue bien en determinados emprendimientos? ¿Por qué lo vamos a castigar a él? ¿Por qué tiene que pagar él lo que han hecho mal las administraciones? Está bien, ahora, está bien, y está muy claro lo que usted dice. Ponemos en claro, Graboy nunca incitó a que se tomen tierras y ustedes no se enteran cuando la gente va y toma un terreno y después se enteran por los medios de comunicación. Vamos a ponernos puntualmente... No, disculpa, me estás equivocado. Yo no me entero por los medios de comunicación. Me entero porque me dicen algunos de ellos antes que salgan los medios de comunicación. Pero claro, no es que vos lo incitas. Y yo de Graboy no lo escuché. Si vos me decís que vos lo escuchaste... No. Yo hablé de la reforma agraria, hablé de la reforma agraria. Reforma agraria es otra cosa. Sí. Tienes razón. Tiene razón, aunque no la comparto, considero que... Por supuesto, pero aparte no es solo... Yo creo que inclusive no está planteado como una cuestión solo de vivienda. Vos podés pensar una reforma que implique darle más tierra a sectores que trabajan en el agro más pequeños para que tengan posibilidad de cultivar, porque hay muchos de ellos que no tienen tierra para cultivar. Yo lo que no quiero es, no está en mi intención discutir, está en mi intención está reflexionar, porque por ejemplo yo tengo un campo con 2.000 hectáreas, 5.000 hectáreas que son mías, que las heredé y las trabajé. ¿Por qué me tienen que hacer una reforma agraria, por ejemplo, para subdividir y vender cosas de las cuales son propiedad mía? Por supuesto, yo estoy de acuerdo que vos te puedes sentir lesionado en eso. Ahora,
también por qué determinada gente tiene que no tener un lugar, digamos, o de dónde, que tiene que vivir bajo un puente, o por qué, digamos, que es bastante más injusto que No, ni hablar. una situación como esa, o por qué alguien, diga, o por qué tenemos que, digamos, una concentración de tierra en determinadas manos. Yo creo que 2.000 hectáreas no sos un terrateniente, digamos, cosa, y aparte tenés tu derecho si lo adquiriste bien. ¿Cuál es el problema? Bien. Te digo una cosa, Sí. en el tema de Guernica, Sí, eso quiero hablar. no han presentado títulos, varios de los que dicen ser propietarios, Digo, esto Eso le creo y le doy la derecha porque se está dando en la provincia de Buenos Aires digamos, una víctima que es el que va a tomar la tierra, porque uno ve las criaturas con los pies mojados y a mí me parte el alma. ¿Qué quiere que le diga? Claro, ¿qué negocio puede hacer con esa persona? Algunos dicen, eso es el negocio. ¿Qué va a sacar? ¿Qué te puede dar esa persona? No, ya pensar más, o sea, esa persona entró en el estado totalmente de indigencia y desesperación social. Punto. Eso es indiscutible y lo vamos a separar los que consideramos llamarnos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Exacto. están los otros que reclaman, que dicen ser propietarios, que son tan usurpadores como los que son víctimas de estas usurpaciones. ¿Por qué? Ahí coincido plenamente. Es porque yo tengo casos de gente que dice ser dueñas y son usurpadores pagando posiciones ventianiales que no son dueños. Claro, y que inclusive ni siquiera cumple con los 20 años. Claro. Digamos, en realidad inventan un montón de cosas, desde boletos de compraventa, que no, digamos, No, que no etcétera, existen, que no existen. No, conozco de eso porque soy abogado y conozco el tema, entonces hay un montón de esos, digamos. Claro. Hay muchos que, entonces, ahí también se dan muchos que dicen ser propietarios, pero claro, ellos resulta ser que no compraron, no tienen escritura. Ahora son también usurpadores, Claro. de grandes extensiones individuales, digamos, ¿no? Y gente que a veces que no es que le falta recursos, lo que pasa es que quiere hacer un gran negocio con lo que no es de ellos. Jorge Ceballos, con quien estoy hablando, que es secretario general de Libres del Sur, dígame, o decime por favor, ¿cómo hacemos para darle solución a este tema? Porque vamos a suponer que tenemos Guernica, vamos a hacer un caso puntual. No aparecen los dueños que dicen ser, ¿está bien? Por lo que usted me está diciendo también. El Estado no tiene una falencia grande de no haber expropiado y haber subdividido y darle a la gente, así sea como han hecho en Cañuelas en algún barrio, venderle el terreno, que la gente se sienta segura que puede escriturar. ¿Por qué falla el Estado? Acá es una pregunta y quiero que me la interprete bien. De los gobiernos. Sí. Sí, te dicen la verdad. Esa pregunta no me la puedo responder yo tampoco. Bueno, pero porque en este país que alguien no tenga, salvo la irresponsabilidad que hay, claro, salvo digamos el desastre en la administración pública, porque primero, no estoy de acuerdo en que se concentre tanta cantidad de población acá en la zona del conurbano. Por empezar, hay que poblar el país en otros lugares. No puede ser que en el 1% de la geografía viva el 30% de la población. Pero vamos a suponer que vamos a hablar de Guernica puntualmente. El Estado se podría haber hecho cargo, haber subdividido, haber hecho calles, haber hecho esto. ¿A usted no le parece que el Estado no le conviene hacer eso porque atrás de esto está el voto cautivo que el Estado tiene con aquellos que están en indigencia y a cambio de cosas les consiguen el voto en el futuro? Mira, esa es una visión que no comparto. A ver. No comparto lo siguiente. Considerar que la gente humilde vota mal, ¿no? Yo le pregunto a los sectores de medios y con más instruidos si creen que votando Macri votaron bien. Claro. Yo, la verdad, creo que votaron pésimo. Votan peor que el más ignorante, mejor dicho, que el que menos estudio tiene. Porque hay algunos, a pesar de su profesión, son bastante ignorantes, ¿no? Porque creen que tener una profesión los habilita a opinar de todo, y en un montón de cosas que tienen que ver con las cuestiones cívicas no entienden nada. Claro. No entienden nada, evidentemente, y en otros casos entienden, algunos entienden, pero son absolutamente egoístas, piensan que el país tiene que ser
para ellos nomás, y que No, si no, no, le importa y lo que le pasa a los demás. su reflexión también me dispara un pensamiento que el que menos tiene votará por un terreno que le dan, pero el de clase media o el que más tiene votan según cómo está en la pizarra del dólar. Exacto, eso. O qué negocio le ofrecen también, porque ahí hacen bastante negocio de algunos de estos sectores, ¿no? Con el tema de, como decís vos, con el dólar, algunos tienen información de antemano respecto a si va a subir o no va a subir, ¿no? Información que le brinda algún funcionario y hacen su movimiento. Ha pasado muchas veces. Claro, porque también para... Yo no estoy de acuerdo, volviendo al tema, porque si no te contesto el tema. Entonces, yo te digo una cosa, no estoy de acuerdo que el tema que lo hacen porque esta gente... Es cierto que hay clientelismo, eso es cierto, pero no quiere decir que el más humilde vota peor que el otro. El otro vota bastante mal, primer tema. Segundo tema, en este caso puntual, el punto no es que el Estado no está haciendo urbanización, no quiere hacer. No lo puede hacer porque en realidad son supuestamente terrenos... algunos son terrenos privados comprobados, porque han presentado títulos, pero otros no. Claro. No todas esas cosas. Ahora, vuelvo a insistir. Creo que tiene que haber una planificación en este tema. No se puede trabajar sobre la base de que alguien va a ocupar y a partir de ahí resolver el problema. Hay que trabajar con una planificación previa. Hay que generar viviendas que no estoy de acuerdo que se regalen, que tienen que ser gratis. Tiene que haber primero acceso al suelo. En muchos casos hay autoconstrucción, porque mucha gente, si vos le das el terreno, empieza a construir. Vos vas a muchos de estos sectores humildes que están, digamos, y ves, yo veo más construcción en esos lugares que en otros lugares, porque la gente el fin de semana, sobre todo, otros días que no tiene trabajo, está ahí siempre levantando algo si tiene oficio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que permitir el acceso al suelo, pero pagando, no regalando. Y yo te digo, el mismo tipo que recibe un plan, si vos le decís que tiene una cuota que pagar proporcional a lo que él le ingresa, va a separar primero esa platita y después con lo demás se arreglará para vivir. Pero el tipo que... tener una casa le cambia la vida a todo el mundo, tener un lugar donde no te van a echar. Sí, lo identifica, Entonces, lo identifica. Y lo tiene que pagar. Claro. Y no lo tenemos que hacer todo acá, hay que construir en otros lugares. Claro, hay que brindarle servicio, uno le puede poner un lote a alguien en un lugar donde no hay escuelas, no hay hospitales, no hay nada. Sí, volviendo a lo rural, que también es importante tratarlo, porque hoy Claro. En todos los puntos de la economía volvemos a que el campo puede ser una de las partes que entra más dólares a la Argentina, los últimos estudios que se han dado, porque los otros tenemos el cepo, vaca muerta que no entre $1 y un montón de cosas que se han quedado paralizados culpa de la pandemia y de la administración que tenemos de turno también. Pero volviendo a lo rural y a lo de Graboy, que a mí me pegó mucho, también es cierto que hay muchos ruralistas o terratenientes que hacen trueque con los municipios, no pagando ni un impuesto, digamos, a cambio de mantenimientos de caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así también es fácil ser dueño, porque vos haces un trueque de algo que después te quejás porque no cumplís. Esto no justifico lo de Graboy para nada, ¿eh? Le estoy diciendo que todos tenemos algo en el placar, ¿eh? Exacto, eso es bueno, tener una visión no purista de esto y realista. O sea, y ver con objetividad lo que pasa, no emblocar y a uno de un lugar a uno de otro, sino ver. Primero, yo creo que el campo es un sector fundamental del país. Claro. No es que podría ser es el que provee el mayor ingreso de divisa. Entonces yo creo que en realidad es un sector que hay que potenciar, obviamente. Bien. Tiene que potenciarse la producción, la exportación. Después hay que pensar que ese potenciamiento tiene que después incluir a todos, no a unos pocos. A mí no me gusta tampoco, como la otra vez encontró, creo que en Santa Fe, a un peón que estaba en situación de esclavitud. Sí. No, mira, yo he estado en Concordia, porque hace 15 años, te digo, ¿no? En 2005, 2006, fui ahí porque era el único lugar donde había bajado en todo el país la pobreza y la indigencia, y en el único lugar que la curva ahí seguía alta. Me junté con todos los sectores, me junté con la iglesia, la industria, la Cámara Industrial, me junté con la CGT, bueno, todos coincidían que con el tema de la aranda, ¿no? La cosecha de la aranda, venían muchos, trabajadores golondrinas a la recolección de otras provincias, de otros lugares, y cuando terminaban la cosecha lo subían al camión o lo tiraban a la ruta. Sí.
Entonces, eso tampoco me me gusta. consta porque tengo mucha relación con la gente de Guatre que esto pasa. Claro, pero eso no está bien. No. No, entonces no está bien. Yo no estoy de acuerdo en que acá... Ahora, nosotros usted como abogado, tenemos- usted como Sí. abogado y hombre conocedor y puntualmente en el tema de tierras que estamos hablando, y en el caso de Guernica que sé que está muy empapado, ¿qué pasa cuando un juez ordena un desalojo, después ordena una prórroga del desalojo? Habrá visto, y por ahí no habría que desalojarlos porque esos terrenos no están las escrituras como corresponde de los propietarios como dicen. ¿Cómo se evalúa eso desde lo legal? No, el juez acá hizo una valoración hizo lugar al desalojo, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, pero él hizo lugar a eso, no es que cambió de opinión. Lo que se pidió desde el Ejecutivo es una prórroga, que me parece con buen criterio, porque se está buscando una salida negociada. Están discutiendo el tema de, por ejemplo, a quien lo echaron del alquiler, porque no podía pagar, en algún caso, bueno, a ver si puede darle un subsidio para que tenga un tiempo la posibilidad de pagarse de alquiler hasta que se pase la pandemia y consiga trabajo, digamos, para decir una cosa. Y no le van a dar la plata a ellos. Va a tener que traer el contrato de alquiler si se decide eso, y que el Estado le pagará al dueño, ¿no es cierto? Para que no use la plata para otra cosa. Después están viendo la alternativa de el que, por ejemplo, lo echaron de la casa de un familiar porque están hacinados, porque viven 10 en una pieza. Bueno, poder construir a lo mejor arriba de eso otra pieza, o al costado otra pieza más, o hacer una construcción para que esa persona pueda volver a ese lugar, digamos, Bien. ¿no? Se está buscando se está tratando de tener más tiempo para implementar soluciones. Creo que ese es el camino. Y después hay una parte que el municipio dice los que son de acá, porque hay gente muchas que son de ese lugar, y otros que se fueron de otro lugar, que tienen necesidad y se fueron por ahí. Eso pasa siempre. Entonces están tratando de encontrarle lo otro. Bueno, el municipio de una parte también se va a hacer cargo de urbanizar y resolver algunas otras cosas. Yo creo que tenemos que buscar una solución de este tipo, ¿no? Claro, pero no hay planes de vivienda, no hay nada si no hay plata. Le hago la última pregunta política, esta es política puntualmente. ¿Usted considera que pasadas las elecciones, las que vengan el año que viene, el gobierno, que no sabemos si es un gobierno dual, si hay realmente es un gobierno presidencialista, o en este momento es un gobierno compartido entre la vicepresidenta y el presidente, todo lo que sacamos, la conclusión periodística y social, del condimento que se le quiera poner según el sector que le toque, le hago una pregunta puntual. Y usted, que debe ser también un hombre conocedor de economía por lo que veo, ¿cuánto va a tardar el gobierno de Alberto Fernández en pedirle plata al Fondo Monetario Internacional nuevamente? Mira, yo creo que más allá de lo que le pida, el problema va a ser si le quieren dar. Ah, pero porque yo creo le que va a pedir, ¿no es cierto?, según su pálpito. No sé si le van a dar, no sé si le van a pedir. El gobierno necesita financiación, pero creo que por un tiempo va a tener cerrado el mercado financiero. ¿Y usted no considera como un hombre libre, como un hombre con un pensamiento amplio y cerca de los más necesitados, esto va a traer, si seguimos así, mucho más? No voy al capitalismo de Macri, que no comparto, quiero para que ubiquemos en tiempo y espacio lo que hablamos. ¿A usted no le parece que va a traer más pobreza? Perdón, ¿qué va a traer más pobreza? Y como estamos ahora cerrados ante el mundo, porque el hecho de no tener una moneda fuerte y haber hecho el cepo que se ha hecho y no tener exportaciones que traigan dólares, y estemos el país en el momento que estamos, me parece que estamos en un momento complicado. Estamos en un momento muy difícil, pero no todo es atribuible a la política del gobierno. En realidad, el problema es que acá la crisis de la pandemia es mundial y no lo está resolviendo ni Europa ni Estados Unidos, donde llevan meses. Entonces, en todos estos lados ha traído una consecuencia en la economía, y al estar mal esa economía hay menos demanda de productos que nosotros producimos. Entonces, claro. hay baja de exportaciones por eso, digamos, ¿no? Ha bajado, aunque han bajado mal las importaciones. Y el gobierno tenía una sangría que aun cuando tuvo un superávit de
casi 6.000 millones de dólares en el primer semestre, en el superávit comercial de la balanza, no pudo incrementar las reservas porque se iban por diversos mecanismos, entre otros el dólar ahorro. Entonces, bueno... Claro, pero usted que es un hombre de conocimiento y que puede hacer una evaluación más amplia, ¿a usted no le parece que un gobierno cerrar la venta de $200 no marca como que está rascando el fondo de lo que... Sí, pero es una realidad. ¿Quién le puede negar que está rascando el fondo de la olla? Justamente si las reservas no crecen a pesar que crece el superávit. Tiene un problema. Entonces va a ser difícil hacer planes de vivienda. El gobierno no dice en ningún lugar que estamos bárbaros y que estamos bien. Ahora, están mal todos. O sea, si acá creemos que a algún país le está yendo bien... No, Jorge, pero usted me planteaba recién que una de las cosas es que el gobierno haga planes de vivienda, jugando al estanciero, porque si emitimos moneda, la deuda interna va a ser muy grande, el hacer planes de vivienda nos puede ubicar a tener una mejor hábitat, pero lejísimo de insertarnos en el mundo, lejísimo de tener superávit. ¿Qué es insertarse en el mundo? Y tener trabajo, poder exportar, poder importar, poder tener... digamos, acá ahora se exporta, se está exportando, pero no hay trabajo. Entonces hay que exportar, pero hay que dinamizar el mercado interno. Insertarse en el mundo como una factoría que exporta mucho, pero la mayoría de la sociedad está mal, yo esa no la veo. Yo creo que no creo que hay que cerrarse. No lo veo a este gobierno cerrándose, la verdad, no tiene una visión de cerrarse. La verdad que habla con todos. Porque, digamos, habla con Trump, habla con China, habla con Rusia, habla con todos. Yo no lo veo cerrado. Ahora, yo creo que el tema de la vivienda no es negativo desde el punto de vista de la economía, aun cuando falten fondos, porque estamos en una crisis económica a nivel internacional, solo algunos dicen que peor inclusive, o comparable, con la crisis de la década del 30 del siglo pasado. Y no se va a salir de esa crisis con medidas tibias. Y una de las palancas que tiene la economía para salir es dinamizar la construcción. Hay que dinamizar la construcción. Y acá hacen falta viviendas, hace falta escuelas, hacen falta hospitales, como se verificó en esta pandemia. Bueno, hace falta generar eso. Entonces yo creo que eso, pero vuelvo a decir, no regalar. No estoy planteando que todo tiene que ser plata que salga. Eso que quedó claro. Y bueno, pero eso implica ingresos también. Claro, pero porque es una rueda que, digamos, que también... Y es lo que no hay hoy, lamentablemente. Y claro, ese es el tema. Entonces yo creo que eso, el tema de los ferrocarriles, ¿por qué no desarrollar los ferrocarriles? En todo el mundo los países desarrollados tienen todo el sistema ferroviario desarrollado. Uno va a Europa, los trenes son hermosos. Estados Unidos tiene una red de trenes. China, los trenes que no importan son bien. Pero nosotros hemos sido víctimas de presidentes mentirosos que nos han dicho que nos iban a llevar a la estratosfera, hoy íbamos a viajar. Claro. Lo dijo Cristina, lo dijo Menem. Ramal que para, ramal que cierra, dijo Caballo. No, y cerraron los ferrocarriles supuestamente porque la culpa la tenían los ferroviarios. ¿Y cómo nos va el país? No, o sea, ¿cómo puede ser? Vos conocés el tema agropecuario. ¿Cómo puede ser que solamente el sistema ferroviario transporte solamente el 5% de las cargas? Bueno, ahí pregúntele a los moyanos por qué pasa eso. Pero Moyano hace la de él. Yo hago la mía. Usted, perdóneme, ahí qué agradable hablar con usted, porque tiene un conocimiento amplio también. Y espero poderle responder de la misma manera. Moyano hace la de él, usted hace la suya, yo hago la mía, ¿y qué hacemos del país? Pero digo, porque no le podemos atribuir las responsabilidades a él no gobierna, él es un sindicalista que defiende solamente su sindicato, y yo no quiero decir que estoy de acuerdo con él, pero acá no puede ser que alguien diga que no puede desarrollar el ferrocarril por culpa de Moyano. Acá está detrás de ellos, los peajes, está la industria automotriz, está un montón de lo que no quieren que exista el sistema ferroviario. Ahora, ¿cómo puede ser que en este país no desarrollemos el sistema ferroviario? Que no tenemos, inclusive tenemos una superficie casi toda plana. No es que tenemos que hacer una obra como en Suiza, de pasar por los Alpes, digamos, de perforar la montaña, etcétera. Bueno, con un ministro como tuvimos como debido, y le aclaro que yo en un momento lo voté a Kirchner también, tengo 66 años, o sea que hasta el Rodrigazo pasé, para que tenga idea. Si nos ponemos a analizar, el sistema ferroviario fue uno de los
problemas más grandes que tuvo el kirchnerismo y que llevó hasta la inescrupulosa idea de ocultar la gran tragedia de Once, que fue una tragedia con una complicidad del gobierno sin precedentes, o no está de acuerdo conmigo. Y claro, y no fue tragedia, fue un siniestro, porque no fue una tragedia. Estaba totalmente anunciado que se iba a pasar. Yo soy usuario del Sarmiento. Perfecto. Señora, le puedo asegurar que fue muy agradable charlar con usted y no lo voy a dejar de llamar mientras usted me lo permita, y como hombre del pueblo, mientras vos sigas así, el pensamiento, vas a tener mucha gente que te va a seguir, porque sinceramente tener una amplitud de crítica, autocrítica y defensa de tu pensamiento que no es común en alguien que está en los temas sociales y un secretario general como sos de Libre del Sur. Bueno, te agradezco, muy generoso con tus palabras. Yo a disposición, es un gusto charlar con vos, con tu audiencia y con la gente ahí que te sigue. Así que tengan buena mañana. Te mando un abrazo enorme, viejo. Abrazo para ustedes. Chao. Bueno, hablábamos recién con el dirigente Jorge Ceballos, secretario general de Libres del Sur, una opinión amplia, no corporativa, sino participativa, y también discute y defiende lo que tiene que defender sin, por lo menos lo que hoy pude hablar con él, sin ningún tipo de consecuencia a nadie. Muestra una realidad de la cual nosotros, si no nos juntamos, no salimos más. Todas las voces, los problemas de la gente, lo que pasa en Cañuelas y el mundo. Un programa hecho por gente de tu ciudad. Buen día, ciudad, en Cosmos 100.1. En Villa Adriana Forraje,